Buenas noches, profesora, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, quien les habla, Enrique Fachín Tello, va a exponer un tema muy importante que es los derechos humanos y la migración desde el derecho internacional. Un tema muy importante es que se ha visto, creo, nuestro país involucrado en esta temática. Si hablamos de la migración internacional en la actualidad, podemos decir que es la circulación de las personas que van de un país a otro buscando un porvenir, buscando la subsistencia, ya que sus países se encuentran en un desastre, un desequilibrio, ya sea económico, ya sea social, ya sea por la vulneración de sus propios integrantes. Estas personas en grupos familiares tienden a migrar a otros países, muchas veces exponiendo su vida, exponiendo la seguridad propiamente dicha, hasta de sus niños, pero tan solo por buscar un porvenir, por buscar la supervivencia, que es la base fundamental de la subsistencia humana. El derecho internacional, la migración y los derechos humanos. Podemos decir que es aplicable no solamente en un Estado, sino se aplica a nivel de todo el mundo, que organizaciones como la ONU, la OEA, la Organización Internacional del Trabajo, muchos organismos están comprometidos para velar y aplicar, no solamente, como voy a repetir, en los países propios de los migrantes, sino en todo el mundo. En un Estado de Derecho, como en Perú, ejerciendo la democracia, las autoridades, las instituciones están prestos, están involucrados en hacer prevalecer estos derechos de los migrantes. Por decir, en el caso últimamente de Venezuela, las políticas que se han venido aplicando, prácticamente los legisladores se han encontrado involucrados como para poder decir cómo podemos atender esta problemática que prácticamente el Perú no ha previsto con antelación y nos hemos visto improvisados. Las normas internacionales de trabajo. El Convenio 97 es una de las normas que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para velar justo sobre la discriminación y explotación durante el empleo en países extranjeros cuando los migrantes llegan. Muchas veces los países aprovechan esa oportunidad, especialmente los empresarios, para vulnerar ciertos derechos de estas personas que llegan como alojados en forma legal o ilegal en un país determinado. Como por decir, abusan sobre sus remuneraciones, afiliación a las organizaciones sindicales, el disfrute de la seguridad social, el acceso a la justicia, las condiciones de trabajo y habitación, e incluye invitación a tratar de acuerdos bilaterales. Estas personas, estos empresarios, si no son controlados, supervisados por las instituciones del Estado a donde migran estas personas, se ven vulnerados estos derechos. Para eso se creó el Convenio 97 para procurar controlar y fiscalizar este tipo de atropellos a estas personas. Los derechos humanos en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo internacional donde a través de ciertos microorganismos garantizan con cierta enfatizez y con cierta normativa la vulneración de sus derechos de los migrantes, como por decir, a través de la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Judiciaria, son los principales órganos para que las Naciones Unidas
está encargado de fiscalizar. Pero también podemos hablar de otros órganos que son los tratados, como por decir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, pero todos estos órganos son controlados a través de sus comités. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tenemos el Comité de Derechos Humanos, luego tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, tenemos el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura. Asimismo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la discriminación forzada, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De igual forma, estos también tienen sus comités, como son el Comité de los Niños, los Derechos del Niño, el Comité de la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si hablamos del derecho internacional en lo concerniente a la migración, podemos tocar 7 puntos principales que se va a tener en consideración, como por decir el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho, normas internacionales del trabajo, derecho internacional de los refugiados, el derecho penal internacional, derecho humanitario internacional, el derecho consular internacional y el derecho marítimo internacional. Son 7 instrumentos básicos, instrumentos de mayor impacto que se va a considerar para prevalecer ciertos derechos de los migrantes. La eliminación de la discriminación y la igualdad de oportunidades y trato. Podemos hablar el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas firmadas el 26 de junio de 1945. Podemos también hablar del preámbulo de los derechos humanos de 1948, proclamado que todos los miembros de la familia humana son sujetos de derechos iguales e inalienables. Luego tenemos la Declaración de Filadelfia, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1944. El Convenio sobre la Discriminación de 1958, en su numeral 111, nos especifica que es uno de los 2 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que aborda la discriminación y la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo. Este convenio ha sido aplicado, aceptado y ha recibido 172 ratificaciones a la fecha del 12 de agosto de 2015. En su artículo 1.1a del convenio en numeral 111 define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efectos anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. Los principios fundamentales de derechos humanos relativos a la protección de los migrantes. Acá podemos enmarcar 5
5 asuntos importantes de mayor importancia, como por decir, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la libertad de sindicación y el derecho a la negación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligación, incluida la trata con fines de trabajo forzoso y explotación laboral, los derechos de los niños migrantes, incluida la protección frente al trabajo infantil, y por último, los derechos relativos al desplazamiento de los migrantes y sus derechos a la libertad y a la seguridad de las personas, incluida la protección frente a la detención y a la expulsión arbitraria. Si hablamos de la gobernanza de la migración y los derechos humanos, en este punto podemos enfocar que todo gobierno en cualquier parte del mundo está obligado a través de sus políticas, de sus normas, hacer cumplir el derecho de los migrantes. Los legisladores en nuestro país tienen un rol muy importante para hacer cumplir específicamente el problema de la política migratoria acá en el Perú, que los venezolanos han venido padeciendo. Si bien es cierto, el Perú no estaba preparado para enfrentar esta crisis, no ha previsto estas políticas, que sin embargo, en el curso del tiempo ha tenido que adecuarse y sacar nuevas políticas migratorias para atender a esta población. Los principales destinos de los migrantes venezolanos, por decir, en el 2018, se puede identificar cuáles han sido sus destinos. Por decir, tenemos Estados Unidos, tenemos España, tenemos Colombia, Panamá, Ecuador. En el Perú, en el 2018, 506.000 migrantes venezolanos han ingresado a nuestro país. En el Brasil, 85.000. Chile, 108.000, Argentina, 130.000. Si hablamos de la correlación entre pobreza y migración, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos da una data que los venezolanos que residen en el Perú encontrarán de pronto un trabajo formal o informal. Esto pasaría a presentar el 2,1% de la población económicamente activa en el Perú, pero que actualmente las 17 millones de personas, a modo de comparación, según los datos del proyecto global de la diáspora venezolana, a cargo del sociólogo Tomás Páez, al cierre del 2017, arroja este dato. En julio del 2018, 60.000 de ellos contaban permiso temporal o algunos con una permanencia precaria, que es un documento que les permite trabajar y tributar con todos los derechos laborales. Eso mayormente aquí en el Perú se han venido ya prácticamente cerrándose las puertas las autoridades, porque ya se estimaba que teníamos que tener un tope para este tipo de permisos, temporales, se puede decir, que para ellos era un documento de suma importancia para poder lograr un puesto de trabajo aquí en el Perú. Siguiente. De manera de conclusión, se puede decir que esta problemática no solamente se ha visto afectado al Perú, sino cada año personas agrupadas, personas buscan un porvenir a emigrar a otros países para poder satisfacer la supervivencia de sus familias. Es una problemática que nunca va a acabar, pero sin embargo es de mucha importancia para nuestras autoridades y para el mundo globalizado. Ojalá que el mundo globalizado tenga en consideración y pueda crear normativas que asegure las nuevas generaciones. Muchas gracias.